Askurukipan, takanitaki. Askyurukipanaya tichiri. Chirikipanaya tichiri. Askyurukipanaya tichiri. Walik, pallantañani. em, Kitisque yintani. ¿Quién va a cantar? Tis, kitis. ¿Nadie? Yo, profesor, voy a intentarlo. ¿Ya? ¿Qué canción? Guariguaguita, Ya. a ver si puedo. Le voy a poner letra, por si acaso. Ya está. A ver, Pallantani, Culiacán. gracias. Guariguaguita, guicuñguaguita, quiguaguaguitaqui. Guariguaguita, guicunguaguita, quiguaguaguitaqui. Auquinirista, taicanirista, uiguarapitaspa. Auquinirista, taicanirista, uiguarapitaspa. Acá colonza, kaya colonza, hachata maki. Acá colonza, kaya colonza, hachata maki. Wari wawita, wikuin wawita. Hutin hakitasma. Wari wawita, wikuin wawita. Hutin hakitasma. Imi wawita, hakin wawipa, hachata maki. Imi wawita hakin wawapa hatata maki. Uriniritza hulhiniritza uywasiskirisma. Ponirirista hulponirista uywasiskirisma. Gracias. Liki, Chitimpis. ¿Alguien más? Askyurukipanaya tichiri. Yakachirle, Askurukipan. Yo puedo cantar de los cargas. Ya. Ya. Upah kolila hapuninwa. Upah chuimahanga puninwa. Hani puni haniti. Ukamampi munataha. Llakita puniu unhasta. Achañakiu munasitu. Ichaway saraway hewa. Tatituna hakarusa. Hani puniu munataha. Llakita puniu unhasta. Achañakiu munasitu. Ichaway saraway hewa. Tatituna hakarusa. Hanipuni uthaniti ukamampi munataha. Paisumayatichiri. Waliki, muy bien. Ya, Chacuichcallantañani. Anterior clase hemos terminado con lo que son los verbos. Hasta ahí vamos a aprender, hemos dicho, ¿no? Ahora falta lo que sería la conjugación de los verbos, ¿correcto? Hisaya tichiri. Bien, ahora vamos a continuar, vamos a ver algunos aspectos básicos y luego vamos a ver algunos sufijos ya en el idioma aymara y cómo utilizamos los mismos. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Alguien podría decir qué es un artículo? A ver, ejemplos de artículo en Spanish. Por El, ejemplo, la, Los, los, las, las. El, la, ¿no ve? Etcétera. Los. ¿Sí? Entonces, en español expresamos así, ¿no? La mesa, ¿no ve? O decimos la casa, ¿no ve? Entonces, esto se llama artículo, ¿correcto?
¿Sí? Sí. Muy bien. En el Aymara, y esto antes de empezar sufijos lo estoy aclarando, no existe artículo, ¿ya? No hay un sufijo, algo equivalente a un artículo. ¿Está claro? Entonces, en Aymara simplemente se mantiene en su forma nominal. Es decir, la mesa, voy a traducir como Tijuana, Igual, ¿ya? Entonces, si bien esto es Tijuana, tal vez ustedes van a decir, "Entonces, traducimos así, mesa. Sí, está bien, pero si estoy haciendo una conversación, una oración, va a ser así exactamente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa. ¿Ya? Entonces, no hay ningún equivalente en relación a lo que es el artículo en el idioma aymara. ¿Ya? Primer aspecto a considerar. Entonces, esto igual va a ser uta, ¿no? Uta y ya está. Segundo aspecto a considerar, ¿ya? Cuando hablamos de cantidades en el idioma aymara, por ejemplo, voy a poner ejemplo en español, ¿ya? Entonces decimos de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, las casas, ¿no ve? ¿Sí? Las casas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pluralizamos en el aymara? ¿Qué Naka. sufijo? Naka, Utanaka. ¿no? Utanaka, ¿ve? Estoy pluralizando, ¿no? Las casas, utanaka, ¿no? Sustantivo, ¿ve? Ahora quiero decir, no sé, tres casas, tres casas. Estoy expresando la cantidad, ¿ya? Aquí es indeterminado, ¿no ve? Las casas, o sea, son varias casas. No estoy diciendo exactamente cuánto. Cuando se expresa de esta forma, tres casas, estoy expresando la cantidad, ¿no ve? Entonces, cuando se expresa cantidad en Aymara, no se pluraliza, ¿ya? Entonces digo, kimsa uta, ¿ya? Kimsa uta. Tiene- ¿Está claro, no ve? Entonces, no estoy diciendo kimsa utanaka. ¿Está claro? Entonces, si yo digo kimsa uta, por ejemplo, jupa kimsa uta niwa, es decir, él tiene tres casas, ¿no ve? ¿Me dejo entender? No estoy pluralizando cuando utilizo cantidad. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende, no ve? Entonces, cuando no utilizo cantidad, simplemente es indeterminado, utilizo el pluralizador. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Hanat, Hanich, Kunhama, Kisam, Arsunepham, Walikiti. Walikiu. Ahora, otro aspecto más, un tercero, igual indeterminado, ¿no? Tiene, voy a conjugar ya, muchas casas. Casas. Exactamente es esto, ¿no? Pero mucho en Aymara es walja, ¿ya? Walja. Entonces, walja significa mucho, harto, ¿no? Entonces, como estoy diciendo tiene, entonces voy a conjugar un poco el verbo ya, o el sustantivo ya. Uta. Ahora aquí pluralizo o no pluralizo. A ver, pluralizo o no pluralizo. Walha Utanaka sería. ¿Sí? ¿Pluralizó? Porque habla de las casas. Ok, sí, perfecto, sí, sí, ¿no? soy Además es indeterminado, ¿no ve? Muy bien. Utanaka, ¿no ve? Niwa. Ya, esto simplemente porque está así, ¿ya? Entonces, cuando decimos muchas, hartos, ¿no? Decimos walja. En ese caso, como no está determinado, igual vamos a pluralizar. ¿Está claro? ¿Qué he entendido ahora? ¿Todo qué? Una pregunta, Sayat. ese último ¿Qué? maestro quizás puede
Repetir, gracias. Ya, ¿alguien más tiene pregunta? Ya, Tichiri, entonces se podría decir Walhautaniwa o digo Kim Sautaniwa, ¿sí directo? Sí, Willy, Sí, Yatichiri, eh, tengo una pregunta. Es una regla, digamos que no hay ningún tipo de artículo en Aymara. Por ejemplo, cuando es un artículo neutro, igual, no existe eso. no existe. Ningún artículo existe en Aymara. Ah, ya, gracias. Muy bien. Ahora esto para que no se compliquen, voy a borrar esto. Tiene, ¿ya? Parece que eso les está complicando algo. Muchas casas, ¿no? Ahí está. Muchas casas es indeterminado igual, ¿no ve? Entonces, Walja, muchas, Utanaka, ¿no ve? Muchas casas, Walja, Utanaka. ¿Ya? Está claro, ¿no ven? Yatichiri, Sí, una consulta. Si pongo la palabra, digamos, la mesa, ¿puede ser Tiwanaja con claro. X? Mi Tijuana, pues, mi mesa, ¿no? No, O por- Tiwanaja, Tiwanaja con X. ¿Qué significaría? no sé. No hay significado para eso. ¿Así dices? Así, así. Ajá. Mm, Eso no estaría reemplazando al artículo o algo así, no, esto hemos porque he dicho. visto ¿Qué en hemos varios dicho que lugares es que el así saben sufijo? escribir. ¿Qué hemos dicho que es sufijo? Es ¿Cómo se llama? el sufijo, ¿Para qué hemos dicho que sirve? eso sirve para los pronombres personales. No. A ver, ¿para qué sirve el sufijo ja? ¿Qué se llama? Posesivo. No. Esto dicen ja. Ja es posesivo, con J. Es ja. Mi, Nada. mío. Mi mesa, Nada. Creo que vamos a volver a empezar idioma aymara. ¿Qué se llama este sufijo? ¿Para qué sirve? Muchas veces hemos explicado esto. Hemos dicho en aymara, no se habla, no hay entonaciones, hemos dicho, ¿no ve? En aymara es así, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, cuando hay este tipo de entonaciones, utilizamos ja, hemos dicho, ¿no ve? Este es un sufijo tópico, hemos dicho, ¿se acuerdan? No significa nada, no sirve para, no, o sea, no significa nada, solamente se utiliza para suavizar. ¿Se acuerdan? ¿Ya han recordado o no todavía? Por ejemplo, voy a Sí. poner ejemplo aquí. Jupa, ¿qué significa? Él. tú, Él, 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 Él o ella, ¿no ve? Ahora, jupaj, ¿qué significa? Él. igual es él o ella. No escuché, ¿qué Igual, significa? igual es él. Exacto. ¿Ha modificado en algo? no, Nada. nada. Ahora aquí, lo que estamos poniendo aquí en la mesa. ¿Qué significa ahora Tiwanaja? La casa. Tiwanaja es mesa. La mesa. La mesa. Ya, pero aquí la conjugación no es correcto, ¿no? Sería La Tijuana. mesa, ¿no? Tiwanaja, ¿no? Entonces, esto vamos a utilizar así con X, con elisión, cuando queremos conjugar, por ejemplo, Tiwanaj, Janeu, ja, Hatai, Nati, ¿no? La mesa ya no había habido, ¿ve? Ahí utilizo. ¿Me dejo entender? Simplemente esto está como un sufijo
tópico. ¿Está claro? Entonces, cuando conjugue voy a utilizar, pero mientras no conjugue no necesito, no hay un corte, ningún corte. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, teacher. ¿Alguna otra pregunta? Ya te quiere, en el caso de los adjetivos, igual se pluraliza, por ejemplo, si yo digo las casas blancas, tendría que ser Hanko Utanaka, ¿sí? ¿Cómo? Ya, a ver, las casas blancas, ¿sí, ¿no? Sí, Casas blancas. Ahora, ¿esto es determinado o indeterminado? es determinada. Indeterminado, ¿no ve? Aquí, ¿cuánto dice? Simplemente las casas blancas, puede ser muchas casas o algunas casas, ¿no ve? O pocas, claro. Ahora, aquí, ¿qué hemos dicho cuando es indeterminado? ¿Qué hacemos? ¿Pluralizamos o no pluralizamos? Realizamos. Sí, sí. Pluralizamos. Pluralizamos. Entonces, aquí está, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? En Aymara es al revés, igualito que el inglés, la estructura cuando tenemos adjetivos. Entonces, primero va a ir blanco, ¿sí? ¿Cómo es Han- blanco? Hanko, Muy bien. Hanko Utanaka. utanaka. ¿Está claro, no ven? Ah, está bien, gracias. Sí. Solo Ahora, cuando es auxiliar, entonces, ¿no? ahora cuando decimos, por ejemplo, no sé, 5 casas blancas, ¿ya? Entonces, aquí va a ir el número, ¿sí? Entonces vamos a decir, pesca, hanko, hanko, uta. ¿Está claro, no ven? Sí, ya te quiere, gracias. Bien, entonces ya sabemos el artículo, que no se utiliza lo que es, no tenemos el artículo, y cuando expresamos cantidades no es necesario pluralizar, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar a lo que son sufijos, ¿ya? Vamos a aprender algunos sufijos y ustedes van a escribir, ¿ya? Entonces, sufijos. En español igual tenemos sufijos, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí. Y sale, teacher. Bien, entonces, como estamos familiarizados, vamos a aprender ahora, vamos a utilizar los sufijos en el idioma aymara, ¿ya? Vamos a aprender no todos, porque se tienen más de 250 sufijos, ¿ya? Entonces, no vamos a aprender, sino los más básicos vamos a aprender ahora, ¿ya? Los más básicos que se utiliza con frecuencia en el idioma aymara, ¿ya? Los sufijos en aymara se denominan como chicachiris, chicachiri, chicachiri, ¿ya? Sufijo. Ahora vamos a decir lo siguiente, vamos a aprender, vamos a clasificar los sufijos en dos, ¿ya? Nominal, sufijo nominal. Eh, obviamente todos los sufijos modifican a la palabra raíz, ¿ya? Todos los sufijos modifican a la palabra raíz. Por ejemplo, hemos aprendido los sufijos posesivos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, uta, ¿qué significa? Casa, Casa. Casa, Ahora, Casa. posesivo. ¿Qué significa utaja? mi Mi casa, Mi casa, casa, ¿no casa. ve? Ya lo ha modificado, ¿no ve? A la palabra raíz. Pero los sufijos como tal siempre van a trabajar con una palabra raíz. Pues muchas veces me dicen, entonces, ja significa mi. No. Así, solito, el sufijo
no significa nada. Necesitamos de una palabra raíz para poder, em, em, Modificar. interpretar. ¿Ya? Ahora vamos a empezar por un sufijo nominal, ¿ya? En este caso estamos en nominal, de hecho. Vamos a aprender el sufijo ru, ¿ya? Este sufijo ru es direccional, ¿ya? Direccional y tiene dos significados. Direccional. Tiene dos significados. Significa a o significa hacia, ¿ya? Hacia. Por ejemplo, a podría ser dirigido. Hacia podría ser a un lugar específico. O, en todo caso, ambos podrían señalar un lugar específico. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, Yatecañuta. ¿Qué es Yatecañuta? Escuela. escuela, Escuela. Escuela, Escuela. colegio, ¿no ve? Yatecaña es Sí, aprender, escuela. uta es casa, ¿no ve? Entonces, casa donde se aprende. Entonces, esto se ha dado como significado a la escuela, al colegio, universidad, ¿no? Yatecañuta, ¿ya? Aunque en algunos, a la universidad lo llaman hacha Yatecañuta. ¿Qué es hacha? Grande. Grande. Grande, ¿no? Simplemente para diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a decir, vamos, ¿a dónde? ¿No? A la escuela. Claro. Entonces, mira, yatecan uta ru. Ru. ¿Qué estoy diciendo? A la escuela. A Vamos a la la escuela. escuela. ¿Ve? Ahora aquí ya utilizamos artículos, ¿sí o no? ¿No ve? Y aquí está a. O podría ser hacia la escuela, Sí, ¿no ve? Tomás me compra. Ay. Depende la circunstancia, el contexto. ¿Ya? ¿Está claro, no ve este primer ejemplo? ¿Se entiende? Claro. Tichiri, en el caso de la canción de los Aguatiña, Mayata Tuncaru, ¿qué significaría? Del 1 al 10, así. Mayata Tuncaro, ¿sí? De 1 a 10. Al, ¿no? Al sería Al el o a, ¿no? artículo ya. Ujú. Ya, Ya, gracias. seguimos. Segundo ejemplo. Vamos a decir jupa. ¿Qué es jupa? Él, Él. Él. Juparo, ¿qué va a ser? A él. A él. a A él o a ella, ¿no ve? ¿Qué va a significar? Que, por ejemplo, no sé, estamos sirviendo comida, ¿no? Entonces, la mamá nos pasa el plato y dice, yo pregunto, "Ah, ¿para quién es, no? Entonces, para él, ¿no? ¿Ve? O a él, ¿no? A él pasarle, ¿no ve? Juparo. ¿Sí? ¿Se entiende, no ve? Otro ejemplo. Jauira, ¿qué es Jauira? Río. río, Río. Río. río, lago, sí. Río. Lago es Cota, ¿ya? Está bien. Jauiraru, ¿qué estoy diciendo? Al río. Río. Al río, hacia el Hacia río, el ¿no? río. Hacia el río. ¿Sí? Ya está. Entonces ahí está el sufijo ru. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver, escriban dos ejemplos. A ver, escriban dos ejemplos todos.
Kayachiru. Ya, a ver, ¿quién ha terminado? A ver, lea su ejemplo. Yo y Atichiri, ¿Ya? Marlene. Ainacharu hacia abajo, Alayaru hacia arriba. Ok, muy bien. Vidal, adelante. Vidal Silvestre Alcócer, Uyaranim. Yo, maestro. Ya, Mario. Hachatataru al abuelo y al pachuru a la alpaca. Ya, Walik. A ver, Emilce Flores. Aru o Iguaru. Ya, María Iriarte. Y Miyaru a la niña, Kayachiru hacia el hombro. A ver, eso último, a ver. Kayachiru hacia el hombro. Ah, Callachiro. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Blanca Fernández. Blanca Fernández. Lidia Mamani. Colluro al cerro, Irnajawiru al trabajo, Ya. Muy bien. Amtañaru al recordar. Ok, Amtañaro. Ok. Ya, está bien. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguna dificultad? ¿Alguien no ha comprendido? Maestro, perdón. Una duda. ¿Estos sufijos se pueden utilizar con cualquier palabra o Sí, hay con limitante? cualquier palabra. Gracias, Ahora, maestro. obviamente va a depender del contexto, ¿no? Posiblemente con algunas palabras no se conjugue, pero dependiendo siempre el contexto, ¿ya? Pero por lo general es con cualquier palabra, ¿ya? Y Atichiri, Sí, en caso de, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, está bien. Che- sí. Chekuro, Chekuro sería a la izquierda, ¿está No, bien? checa es por Y, izquierda. Checa, a ver, pero decir a la, checa. y a la checa, Ahora pero yo a me la interrogo. izquierda,
ru, Sí, ch'eqaru, ¿sí? ¿sí? Cupiru. Ah, ya, Aquí no hay elisión cupir. vocálica, no hay nada. O sea, se trabaja con la palabra raíz. ¿Ya? Ah, ya, ya. Gracias, Yatichiri, por la aclaración. ¿Está claro, no ven? ¿Se ha entendido? Sí, soy Chile. Sí, señor Tichiri. Ok. Segundo sufijo. Vamos a utilizar el sufijo ta. ¿Ya? Este sufijo ta es de procedencia y significa básicamente de o desde. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir, no, yo le pregunto, por ejemplo, no sé, estamos caminando en la calle y de pronto me encuentro con alguien, ¿no? Y yo le digo, ¿de dónde estás viniendo? ¿No ve? Entonces me dice, de mi casa, ¿ve? De mi casa, ¿no? Utaja. ¿Qué es utaja? Mi Mi casa. casa. Caja, Utajata, casa. De De mi tu casa. casa. de mi casa. ¿Está claro? ¿Se ha entendido, no ven? Ahora también podría Claro, ya ser te chile. utata, ¿no ven? Entonces, de casa, ¿no? ¿Está claro, no ven? ¿Se entiende? Sí, ya te Ya chile. Tichiri, y si yo quiero decir del puente, tengo que decir Yakata, corresponde Chacata, del, chacata, ¿no ve? pero ¿es del Chacata, puente o desde el puente? Puede desde ser el, del o puente. también puede ser del, ¿no? Ah, ya. Entonces sería así, ¿no ve? De el puente. Entonces, no se escribe así de él, ¿no ve? Se escribe del, ¿no ve? ¿Está claro, no ve? El artículo. ¿Sí? Ya te quiere, y en preguntas, igual tendría que ser, por ejemplo, ¿de dónde eres? Cauquita Tasasis. Exacto. Ahora, a eso me voy. Tercer ejemplo. Por ejemplo, no sé, muchos son de aquí de Puno, por ejemplo, ¿ve? Entonces, ¿de dónde eres? Puno, ta. Ahí está. ¿Qué significa? De Puno. De Uno, Puno. Una. No sé, por ejemplo, no sé, Oruro. No es con Oruro. O, u nota, Ya, pero lo estamos fonetizando de para que se Marisol. pueda conjugar, pues. Entonces, así, no se entiende así, ponota, ¿no? Ponota. ¿A ver? ¿Me dejo entender? Yatichiri, tal vez ahí no existe también en el Aymara la O y la E, ¿verdad? Sí, por Para eso la se escritura. fonetiza un poco, ¿ya? Para conjugar. Ahora, si no van a conjugar, entonces mantienen así, puno. ¿Está claro? En español. Pero si van a pluralizar, o perdón, conjugar con algún sufijo, ya no se escucha bien. Pues hay que fonetizar necesariamente. Y eso les he dicho cuando hemos hablado nombre, ¿no ve? Human sutimaj kunasa, nayan sutijaj roman. Pero también les puedo decir nayan sutijaj romanua, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Si ya les he hablado, ¿recuerdan? Ay, Marisol. Ya. Oruro, ¿no ve? Entonces digo oruru ta, ¿no ve? De Oruro. Pues tiene que ver con procedencia. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, soy Chile. Y a ¿Cuál? Tichiri, en este Sí, caso yo soy de La Paz el Alto, tendría que decir La Paz Tatua, así, y sí, el la Alto, pasa, ¿cómo ya estamos cómo conjugando, lo pero digo? así simple en raíz la pasata, ¿no ve? O chuquiauta, ¿no ve? Altuta, ¿no ve? Está De bien, ya forma Tichiri, simple. gracias. En Quito, La Paz. La Paz. Muy bien, Kazakhstan, igual escriban dos ejemplos.
Bien, ¿qué Tucuye? ¿Quién ha terminado? Ver, Ullaran Epham. Ya que no, no hay ahorita, ya pichiro. A ver, ¿Puedo? ¿quién? Sí, adelante. Ya. Joyota, desde el cerro. Julián Utata, de hospital. Y Ok, Guarita, de Guari. muy bien. Anselmo Mamani. A ver, Ullaranem. Viachata, de Viacha, Colluro, al cerro. Es lo que he hecho Yatichiri. Ok, muy bien. María Iriarte. No sería Cuyuta, Cuyuru es otro sufijo. Ah, sí, tienes razón. Ya, adelante, tus ejemplos. La manata de la fuente, Pampata desde el llano. Ok, muy bien. ¿Qué tiempis? Yaputa, Yapu, La de chacra. la chacra, Marcata, de la ciudad, Muy bien, Joana. ¿Qué tiempis? ¿No? ¿Nadie más? Ya. Yo, Entonces, maestro. a ver, Mario. Curpata de la frontera, Jatuta de la feria. Ok, muy bien. Walik.
Bien, entonces hemos aprendido dos sufijos el día de hoy. Ustedes van a seguir repasando más sufijos, ¿ya? O más ejemplos si quieren. Y siguiente clase también vamos a ver algunos otros sufijos, ¿no? Y esto, como pueden ver, es básico en el idioma aymara, ¿no? Entonces, muchas veces, y eso hemos dicho en la primera clase, se ve complicado, se ve difícil el aymara porque utilizas muchos sufijos, ¿no? Entonces, simplemente cambiamos un sufijo y ya significa otra cosa, ¿no? Entonces, por eso hay que estar familiarizados. Obviamente, no vamos a estar ahí cuando conversamos, no estamos razonando, ¿no? Ahora, ¿cuál sufijo es? ¿Qué significa? No, o sea, ya tenemos que aprender a utilizar el sufijo así de forma natural. ¿Listo? Wale, kichakuy tu cuenta, kitis hayintani. ¿Quién va a cantar? ¿Nadie? Ya te quiere yo. Ya, Willy, kuna hayintata. Wari Wawita. Ya, ¿pongo letra o no necesitas letra? Con la letra, por favor, para ayudarme. Adelante. Wari Wawita. No, perdón. Wari Wawita, Wikun Wawita, Hiwa Wawita ki. Wari Wawita, Wikun Wawita, Hiwa Wawita ki. Aukiniristo, Taikaniristua, Uywara Pitaspa. Aukinirista, Taikaniristua, Uywara Pitaspa. Acá kolyong, sakaya kolyong, acá kolyong, sakaya kolyong, hasta tamaki. Wari wawita, wikun wawita, kutin haki tasma. Wari wawita, wikun wawita, kutin haki tasma. Emil wawita, hakin wawapa, hasta tamaki. Emil wawita, hakin wawapa, hasta tamaki. Koriniristoa, kolkeniristoa, uivasiskirisma. Koriniristoa, kolkeniristoa, uivasiskirisma. Paisuma ya te quiere. Walik takeni, jutir urkama hasta el día lunes, paxi urkam takeni. Kisin kama. Kama ya te